Erika? Ya, Listo. ya, muchas gracias. Y bueno, yo voy a dar la partida, el saludo, este taller que con mucho cariño lo ha preparado el equipo CENEPU de la UMCE. em, Se ofrece, ¿cierto?, para los establecimientos escolares del Plan Nacional de Tutoría. En particular, hemos ofrecido dos horarios porque estamos trabajando con dos grupos, dos equipos. Por un lado, ¿cierto?, tenemos los talleres del Plan Nacional de Tutoría de la línea concurso, que está asociado al trabajo con estudiantes en práctica que desarrollan sus procesos y el otro que está por la línea más bien de trato directo, donde estamos trabajando con 23 escuelas, eran un poco más, pero estamos con 22, 23 escuelas repartidas en distintas zonas de Chile, pero principalmente en la región metropolitana. En ese contexto se ofrece este taller, el cual va a ser grabado, ¿cierto? La idea es que pueda ser útil también para los distintos colegas. Invitamos también a personas que trabajan en los DEPROP y en el Mineduc porque obviamente hay un interés importante. Hace pocos días hubo un reconocimiento, ¿cierto?, de UNESCO para el trabajo que se está haciendo con la nuclearización y eso también es un tremendo aporte que hace la institución y la unidad que lo ha trabajado, que es CENEPU. Dicho esto, quiero dejar ahí a Leslie para que pueda hacer la presentación puntual de don Guillermo Castro, de Miguel Caro y de todo el equipo de CENEPU para poder dar la partida. Leslie, adelante. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. En realidad voy a dejar directamente, voy a presentar a Miguel Caro, que va a dar la bienvenida y después él va a presentar a el resto del equipo que está a cargo del taller de hoy día. Miguel. eh, Bien, muchas gracias Marco Antonio, muchas gracias Leslie. Saludo a las y los presentes en esta instancia, en esta reunión. Es muy grato para nosotros poder colaborar con la coordinación de práctica y con la dirección de práctica de la universidad. Está sonando un teléfono acá que no sé de dónde es. Eh, pero bueno, Deme un segundo. Y ahí logré desconectar. Estoy varado en un pueblo porque quedé en Pana, entonces estoy con algunas contingencias acá tratando de salir de este lugar. Estoy desde ayer y así que voy a estar un rato porque estoy justamente digamos, en contingencias y solo estoy para presentar al equipo que está compuesto por Guillermo Castro, José Miguel Yelpi, Carolina Mesa, que son parte del CENEPU, del Centro de Experimentación Pedagógica, y decirles que nuestro equipo ha venido trabajando y desarrollando la propuesta de nuclearización curricular para el sistema escolar y en particular para los establecimientos educativos, pensando fundamentalmente en la importancia estratégica que tiene no solo poner foco en lo pedagógico, que es una demanda permanente y una necesidad permanente del sistema, sino que además de eso, que es muy relevante, tratar de traducirlo en la posibilidad de fortalecer la agencia profesional docente, la toma de decisiones docente y en particular la agencia curricular docente, la capacidad de reflexión curricular, la toma de decisiones y la ventanita de oportunidad que siempre está abierta para tomarla de avanzar en la construcción de proyectos curriculares situados, territorializados y vinculados a las necesidades educativas de cada contexto. Para eso está pensado el modelo de nuclearización como modelo de diseño curricular situado, colaborativo y emergente. Y este equipo venimos trabajando, ¿no es cierto?, desde ya hace un buen tiempo, desarrollando experiencias, sistematizando experiencias, publicando experiencias de las y los profesores con productos concretos, ejercicios concretos, ejemplos concretos que vamos compartiendo de manera abierta en nuestras publicaciones. Así que encantado de poder hacer esta charla, taller con ustedes y dejar a Guillermo Castro
que va a estar ahí también cumpliendo un rol en esta primera etapa, y luego a José Miguel Yelpi ya con la presentación propiamente tal. Así que muchísimas gracias. Bien, gracias Miguel. Bueno, esta es la parte aburrida de las presentaciones formales, pero quisiera, bueno, también participa de este taller Carolina Mesa, que también es profesional del Centro de Experimentación. El, yo quisiera darles un contexto un poco más específico. Tiene que ver básicamente con que lo que ustedes van a conocer ahora no es una propuesta construida desde la universidad hacia las escuelas. Nosotros nos domiciliamos en la UNCE hace aproximadamente 3 años, en el marco de la gestión rectoral anterior y teniendo como base fundamentalmente los conceptos de experimentación pedagógica y la propuesta específica de nuclearización curricular. Y durante todo ese tiempo lo que hemos hecho, la universidad ha hecho, y lo ha hecho a través del centro, ha sido promover la propuesta de nuclearización y desarrollarla en distintos ámbitos, eh, y acompañar ese proceso de implementación con la sistematización de las experiencias. Entonces, lo que ustedes van a conocer ahora no es solamente una perspectiva teórica respecto a cómo abordar el desarrollo curricular, sino que está ratificada por la experiencia inicial que nosotros hemos tenido. Básicamente, yo pensaría, son varias las situaciones. De hecho, se nucleariza hoy día en el sistema escolar chileno más allá de los alcances que el centro tiene. Bueno, Miguel estaba en San Vicente, ¿no es cierto? Justamente porque fue a acompañar una escuela, ¿verdad? Que a propósito de lo que nosotros hemos podido publicar y dar a conocer, comenzaron a desarrollar el proyecto sin que nosotros hayamos tenido injerencia directa en eso, digamos. Y así nos ocurrió con varias escuelas y con varias unidades escolares, ¿verdad? O SLEP en otras partes. Desde ese punto de vista, entonces, ¿por qué hago esa observación? Porque básicamente hemos construido la propuesta sobre la base de una relación que pretendemos sea radicalmente diferente a la relación que históricamente, al menos en los últimos 40 años, las universidades han establecido con el sistema escolar, las universidades que forman profesores. Y en ese plano, el propósito definitivo de eso no es solamente la promoción de la propuesta, sino que la articulación de una red de escuelas a nivel nacional con sello experimental. Esa es la invitación que el centro hace a partir de la experiencia desarrollada. Y hemos tenido dos experiencias de pilotaje de la nuclearización curricular en Santiago durante el 2023, 2024, 2024, 2025. Y estamos insertos también en el marco de lo que es la propuesta del Plan Atacama, que desarrolló ya su fase uno entre agosto y octubre, ¿verdad?, de este año, y que esperamos se ratifique para el 2026-2027. Entonces, yo creo que esa es una condición distinta y relevante para la perspectiva que tiene la relación que necesitamos tener entre la escuela y la universidad, esta universidad o cualquier otra. Que la vinculación se construye sobre la base de una co-construcción y que además nos permita no solamente influir en la realidad escolar, y entregarles herramientas efectivas a a los profesores, ¿no es cierto?, para enfrentar colectivamente los desafíos que la escuela plantea, sino que también que aquellas universidades que forman profesores puedan, en este caso la ONCE, pueda tomar decisiones de cómo formar profesores a partir de un conocimiento acabado, real, permanente y bidireccional con las escuelas. No podríamos concebir entonces, lo que vamos a dar a conocer hoy día tiene mucho que ver con eso, pero está en el marco de una pretensión un poco mayor también, que es buscar esos vínculos de colaboración, y esos espacios de construcción común, entendiendo que los desafíos del sistema escolar no pueden ser asumidos de manera aislada, y no se trabaja con recetas específicas. Así que ese es como el- la coyuntura en la que estamos. Hemos ido trabajando ya con varios SLEP en términos más macro, pero también atendemos necesidades específicas de escuelas que se nos han ido acercando en la medida en que se promueve la propuesta y comienza a ser implementada a partir de
Lo único que yo tengo claro es que hemos sido como muy claritos en la propuesta porque parece que la gente la puede entender sin que nosotros tengamos que estar en todas esas, digamos. Y esencialmente porque si hay una cosa que tiene, es que la propuesta recupera el sentido esencial de ser profes, que es un sentido que no puede ser individual, sino que debe ser necesariamente colectivo. Y en esa recuperación uno percibe los logros más esenciales. Entonces, solo ratificar la idea de que lo que vamos a poder exponer hoy día se ha ido construyendo en la medida en que son experiencias reales, con escuelas reales y con profesores reales. Y eso a nosotros nos tiene no solamente contentos, sino que también orgullosos, porque entendemos que con eso también recuperamos cierto liderazgo institucional en el ámbito de la formación de profesores y en la vinculación de una universidad preferentemente pedagógica con la escuela como sistema. Dicho eso, dejo la palabra para el José Miguel Yelpi, que va a estar a cargo de la presentación central de este taller. Antes de que Y José por Miguel supuesto. Yelpi empiece, recordarles que en el chat les dejé un link, porque ya se ha ido sumando gente mientras empezamos, que puedan inscribir su asistencia ahí, por favor. Solo eso. Ya. Muchas gracias por el pase, Guillermo. Reitero el agradecimiento a Leslie y a Marco Antonio por esta convocatoria. También a Miguel, Marcela, Nelly y Fernando que nos acompañan hoy. Voy a distribuir la presentación en dos grandes bloques. El primero, donde presentamos un diagnóstico a partir de donde se construye la propuesta del modelo de nuclearización curricular, y una segunda parte derechamente ya para presentar los fundamentos y los pilares que sostienen el modelo. Finalmente ahí esperamos tener un tiempo suficiente para tener un diálogo, así que los y las invito a tomar nota y ir registrando sus preguntas para que después podamos compartir ese espacio que siempre es tan relevante y porque aparecen siempre muchas dudas. Voy a compartir la presentación. Entonces, el propósito de que nos fijamos hoy para esta sesión, dame un segundito que voy a achicar aquí para poder ver bien todo. El propósito que nos fijamos hoy es reflexionar en torno al modelo de nuclearización, reconociendo, visualizando sus posibilidades para enriquecer orientaciones y acompañamiento pedagógico curricular en establecimientos escolares. Nosotros hoy día nos situamos y como primer elemento contextual, quiero mencionar algunas características del contexto socioeducativo en el que estamos, que ustedes saben muy bien, manejan muy bien, contexto post-pandémico que nos ha dejado brechas, nos ha dejado situaciones con el tema de la asistencia a clases, etcétera, y muchas derivadas que todavía estamos recién visualizando en algunos casos, eh, de regulaciones emocionales, problemas de salud mental. Todo esto podríamos atribuirlo al fenómeno pandemia, pero sabemos que esto venía también como una olla a presión gestándose mucho tiempo atrás. Estamos hoy día viviendo altos flujos migratorios por la situación continental en la que vivimos y esta tensión respecto a las diversidades culturales y cómo convivimos en estos espacios. Eh, Venimos de procesos también en torno a la problematización de demanda identitaria y esta pérdida de homogeneidad de la sociedad, el levantamiento de los grupos, de grupos de intereses que empiezan a defender demandas propias, el fenómeno de la neurodiversidad que hoy día ha entrado con fuerza al campo educativo. eh, Aportándonos muchas herramientas, muchos elementos para fortalecer nuestras prácticas pedagógicas, eh, las tensiones propias de la convivencia. Más adelante ahí vamos a presentar un resumen de lo que la superintendencia
nos muestra en su recolección de datos el rezago de aprendizajes, ya no solo, y no solo mirando el tema de las mediciones estandarizadas, sino que como lo vivimos nosotros los profesores en el aula, y nos damos cuenta de todas las brechas que hoy día existen en nuestras distintas comunidades educativas. Y por otro lado, un sistema escolar que ha tendido a la tensión de la estandarización, que se tensa con la diversidad contextual de todos los territorios, con las necesidades de cada uno de los territorios, pero que no caben, no son contempladas en los distintos instrumentos de estandarización que hoy día se están perfilando y avanzamos del CIMSE, tenemos el día como un nuevo instrumento, pero que de una misma forma tensiona esta diversidad contextual. Seguimos teniendo dificultades en la gestión de los recursos, limitación de recursos. Hemos escuchado, sobre todo estos últimos meses, no hay plata, el recorte presupuestario, etcétera, las dificultades de infraestructura. Nosotros estamos, a propósito del trabajo desarrollado en Atacama, nos tocó mirar en primera fila cómo ha sido el deterioro de los establecimientos educativos y lo difícil, lo caro que es tener presupuesto para un arreglo y para tener condiciones adecuadas, que no son las mismas que hace 20 años, sino que hoy ya están con una serie de exigencias que hacen mucho más caro, que dificultan que podamos alcanzar estándares mínimos. Eh, También hemos visto que la política pública en general del sistema escolar ha tenido un foco más bien en la gestión, en lo administrativo. Lo podemos ver la conformación de los SLEP, la problemática que originó con el traspaso de las primeras escuelas a los servicios locales de educación, la problemática en torno a los pagos, muchas veces cosas básicas como las cuentas de luz y agua de los colegios. Recuerdo el ejemplo del SLEP Barranca, etcétera, que hizo que se pusiera el foco en tratar de normalizar ese traspaso, pero solo con un foco en lo administrativo, o más bien poniendo un foco más en lo administrativo, y en torno también a las emergencias, que sabemos que siempre el apago de incendios en las escuelas se nos lleva harto tiempo de la energía. Siempre recuerdo que los consejos de profesores eh, siempre estaban determinados, las tablas de esos consejos siempre están determinados por las emergencias de la semana de la escuela, que nos reduce la capacidad de mirar el proyecto más amplio, con más perspectiva, porque hay que atender las emergencias, que muchas veces son de un día para otro, hay que actuar rápido, es una carga muy importante para las comunidades. Eh, Tenemos entonces un débil producto de esto, un foco pedagógico debilitado, sobre todo en la variable de la contextualización, cómo damos orientaciones pedagógicas, cómo se han dado orientaciones pedagógicas a través de las políticas. Bueno, vamos a hacer un análisis más adelante y vamos a entrarle al currículum en específico como dispositivo que eh, regula la experiencia educativa y vemos nos vamos a fijar cómo la descontextualización va atravesando todos estos instrumentos, todas estas orientaciones. Y el tema de la discontinuidad de trayectoria educativa. Tenemos hoy día una pérdida, por un lado, muchos problemas de asistencia respecto de nuestros niños y niñas, pero además una pérdida de sentido también podemos encontrar respecto a cuál es la importancia de hoy día asistir al colegio todos los días. Cada vez pareciera que es más fácil faltar a clases porque al parecer no es tan importante. Por otro lado, y al mismo tiempo que hemos registrado estos fenómenos, eh, la escuela, en particular el aprendizaje, está siendo demandado por esta situación. Y vemos que se carga la mochila del profesorado, usted mismo, los equipos están ahí en la gestión. Eh, Has visto como hoy día, a través de las distintas políticas educativas, de las distintas reformas, se ha ido complejizando la labor educativa y hoy día
tenemos una serie de apellidos que le cargamos al aprendizaje y que tenemos que resolverlo porque entendemos que el aprendizaje se tiene que desarrollar de una forma más compleja. Entonces, ahí tenemos el aprendizaje activo, que debiera ser activo, debiera ser significativo, debiera tener más capas de profundidad, debería eh, ser integral, la contextualización, muy importante. Deberíamos tender a integrar también las asignaturas, los trabajos, etcétera. La diversificación que supuso una carga bien grande para los equipos de gestión, para los equipos PIE, para los mismos profesores. Pero hoy día no podemos concebir un aprendizaje si no hay una diversificación contemplada en él. Pero no cualquier tipo de diversificación y no cualquier tipo de integración, sino que le agregamos el apellido de que tenga que ser inclusivo, ¿ya? O sea, destacando el valor de cada una de esas diversidades, no solo adaptando lo que estamos enseñando, sino que incluyéndola en el proceso, destacando su valor. Eh, Además, un aprendizaje donde tenga que ser participativo, tenga que fomentar la autonomía y a la vez la colaboración. En un mundo que hoy día cada vez necesita más de tejer redes y trabajar todos juntos. Y todo esto está permeado o está condicionado por el tiempo que tenemos en el aula y por el dispositivo que regula la experiencia educativa, que es nuestro currículum. ¿Y qué podemos decir de nuestro currículum nacional? Que es este dispositivo que regula el contenido de la experiencia y que es de alta consecuencia, como lo vemos acá en esta presentación, ya que existe un control evaluativo estandarizado. En este caso, acá hacemos mención al 67% que valen las pruebas del CIMSE y que tiene una serie de consecuencias en la escuela, lo que nos hace estar mirándolo constantemente. Es un control evaluativo que nos rige finalmente y que no podamos hacer vista gorda más allá del proyecto educativo que queramos construir, más allá de la urgencia que estemos mirando en nuestros contextos, de las decisiones que podamos tomar, siempre tenemos que estar mirando eh, el estándar que nos propone el sistema educativo chileno. Y el currículum chileno, nosotros hemos identificado que tiene varias características. Por un lado, hay una excesiva estandarización normativa que es rígida. Tenemos un currículum nacional eh, para todo el país, desde el primer pueblo del norte de Chile, está pasando por la cordillera Costa hasta la última comunidad en el sur de Chile, tiene el mismo currículum. Se tienen que enseñar las mismas cosas. La forma puede cambiar, el cómo puede cambiar, y ahí los profesores tratamos de ser lo más creativos posible, pero la regla es una para todos y todas a nivel nacional. Eh, Vemos que un currículum diseñado con una alta presencia de fragmentación, en este caso de asignaturas, cada una separado, con algunos atisbos, de algunas menciones, con algunas leves propuestas, de pronto entre medio de un objetivo y otro dice, y se podría enlazar este objetivo con el objetivo de otra asignatura, pero son propuestas muy mínimas, hay una intencionalidad de las últimas políticas públicas, de las últimas orientaciones y en la introducción de las bases curriculares también a que hoy día se supere la fragmentación, pero el diseño en sí es fragmentado y es por asignatura. Y además presenta un desequilibrio curricular. Hay asignaturas que valen más, que pesan más que otras. Están más cargadas de contenido y en su desarrollo, en su despliegue, en el horario que nosotros manejamos en la escuela, también se le cargan más. Entonces, tenemos asignaturas que tienen 4 o 6 horas de clase y otras que tienen 1 hora pedagógica, 2 horas pedagógicas. Aquí siempre recordamos el ejemplo de la pandemia, cuando empezaron a haber el tema de convivencia, el tema de las situaciones personales de nuestros niños y niñas.
de cómo sobrellevar la pandemia y que muchas de las respuestas o de las orientaciones tenían que ver con cargárselo a, trabajemos esto en orientación. Y yo recuerdo que en ese tiempo era profesor jefe de un cuarto medio y mi hora de orientación era 45 minutos. Entonces tenía que llevar muchas temáticas y que en ese caso, en esa situación, se estaban llevando, toda la atención de la escuela estaba puesta en esas problemáticas, pero los profesores teníamos 45 minutos en la semana para abordarlo. Ahí hay un evidente desequilibrio en la distribución de horas, del currículum. Existe una evidente saturación curricular. Vamos a pasar una lámina donde vamos a ejemplificar esta situación que atormenta bastante a los profesores por lograr la cobertura, de tanto objetivo de aprendizaje en trayectorias educativas que se ven cortadas, en un rango de 38 semanas de clase, en promedio, etcétera. Como habíamos mencionado, es un currículum también que, eh, está fuertemente marcado por la descontextualización, salvo por las frases de adecuelo a su situación, que es una frase bien genérica que deja el espacio para adecuar, que aparecen alguno que otro objetivo del currículum nacional. eh, no tiene más que eso. Existe una disociación formativa entre lo que están viviendo hoy día los niños con los fenómenos sociales, estos que mencionábamos en la primera lámina, cómo nos pasa la vida por delante y el currículum sigue ahí rígido y firme. Entonces hay una disociación entre lo que están viviendo nuestros niños y niñas, respecto a lo que están revisando en las salas de clase. Estamos hablando acá, no quiero ser no quiero ser categórico en esto que estoy mencionando en esta lámina, porque yo sé que existen muchas profesoras que, hacen el esfuerzo por contextualizar sus clases, por darle sentido. Creo que en eso, dan la vida los y las profesoras, pero esto es un análisis del diseño, del modelo que nos provee el sistema educativo chileno. Entonces, por lo tanto, podemos pensar que esto determina igual la experiencia y que los y las profesoras que hoy día están tratando de hacer clases más contextualizadas, que no sean disociadas de lo que está pasando en la vida de los niños y niñas, tienden a ser pequeños mártires en un modelo que les está pidiendo otra cosa. Em, es un currículum también que reduce, el sentido, la concepción de aprendizaje, eh, al contenido de la habilidad, porque finalmente eso es lo que se evalúa, ¿cierto? Nuestras pruebas o tendíamos a realizar pruebas en donde se preguntaba por el contenido específico y la habilidad que desarrollaba ese contenido, pero los objetivos transversales, las actitudes, siempre ha estado como fuera de nuestro foco evaluativo, está como en otra categoría que al parecer, por lo que hemos visto, tiene mucha menos importancia. Y esto nos lleva a la existencia de una separación de lo pedagógico, o sea, esto que los diseños de clase, lo que pasa dentro del aula, las decisiones que toman los profesores. Hay una separación entre lo pedagógico y el currículum. El currículum aparece como una tabla sagrada que está ahí mandatada para decirnos qué es lo que se debe enseñar y el para qué en algunos casos, y solo nosotros nos quedamos con lo pedagógico y sería solo el cómo. ¿Ya? Hay una reducción bien clara de la agencia docente, o sea, el profesor en este caso solo podría dedicarse a mirar o a definir que cómo despliego esto que me está pidiendo, el currículum. ¿Ya? Esto conlleva o nos lleva a la reproducción, a la implementación, a solo implementar el currículum. ¿Ya? Es un espacio reducido para la toma de decisiones de cada comunidad, o sea, dejamos afuera la variable de la contextualización, y existe un conflicto de propósito y de sentido de la profesión. Acá siempre me recuerdo cuando veo esta lámina los datos de deserción
que hoy día agravan la crisis educativa en torno a los profesores. La cantidad de profesores que abandonan las aulas y están buscando otros trabajos antes de llegar a los 5 años de ejercicio. Es increíble y nos hace pensar en una crisis del sentido de la profesión. O sea, ¿qué está pasando ahí con los profes que están abandonando las salas de clase? Bueno, una de esas cosas es el sentido, entre otras muchas variables. No quiero reducir solo a eso, al sentido de la profesión, pero entre muchas otras variables, laborales, de sueldo, etcétera, eh, hay un tema con el sentido y de lo que nosotros estamos llamados y por lo que elegimos ser profesores y profesoras. Acá tenemos una evidencia de la fragmentación y la saturación curricular en 4 casos. Se fijan en la tabla, aparece la asignatura de matemática, de historia, geografía, de ciencias naturales y de lenguaje, con los distintos niveles de cuarto a octavo medio, o sea, de cuarto a octavo básico, perdón. Y vemos acá la fragmentación en las categorías de los tipos de objetivos que tenemos presentes en nuestras bases curriculares. Están los objetivos de aprendizaje transversales, los actitudinales, los objetivos de habilidad, los objetivos de ejes temáticos en la mano izquierda. Y respecto a los programas de estudio, tenemos indicadores de evaluación que circulan en torno a la habilidad, a la actitud, a los ejes temáticos. ¿Ya? Miren la cantidad que está expresada acá. Eh, en matemáticas, por ejemplo, 79 objetivos para cuarto básico, sumando los objetivos transversales, los actitudinales, los de habilidad, los de eje temático, 79, 76, 69, y los indicadores de evaluación obviamente se multiplican. Necesitamos más evidencia para ver si un objetivo se cumplió, entonces necesitamos más indicadores para eso. 113 indicadores, 146 en quinto básico. Misma situación se repite en historia, un currículum cargado, bien fuerte el contenido. El caso extremo aquí de sexto básico que tiene 81 objetivos de aprendizaje. Repetimos para abajo en ciencias naturales, 60 y algo en promedio. Y el lenguaje de comunicación lo mismo, de cuarto a octavo básico, 69, 70, 65, etcétera. Llegando al extremo acá de los indicadores de evaluación, si se fijan, en octavo básico, 613 indicadores de evaluación para 38 semanas de clases. En promedio, esto sin mediar ninguna interrupción grave en la trayectoria educativa o en un año escolar, ¿ya? Lo menciono sobre todo porque tenemos muy presente el caso de Atacama o las situaciones de paro, etcétera. En total tenemos cerca de 1.400 objetivos de aprendizaje de primero básico a cuarto medio, ya para 38 semanas de clase. O sea, eso evidencia la saturación. Pero además tenemos un fenómeno de disociación. Un segundito que voy a mover mi pantalla. Un fenómeno de disociación formativa, donde toda esta parte declarativa de las bases curriculares que nos dicen que hay que hablar de la igualdad de género, de la dignidad, de la solidaridad, justicia social, igualdad social, diversidad, interculturalidad. Hicimos un análisis de presencia, porcentaje en estos casi 1.400 objetivos de aprendizaje del currículum nacional y miren la presencia. Igualdad de género 0,6%, dignidad 0,5%, justicia social 0,3%, solidaridad 0%, derechos humanos 0,8%. A propósito del debate político, de las elecciones, cómo la gente se aproxima a ese debate, porque hay una evidencia de lo que está pasando en las trayectorias educativas mientras estamos en las escuelas. ¿Cuánto se está enseñando de eso? Tenemos el que más tiene presencia en los objetivos en las bases curriculares, convivencia, con un 0,9%, o sea, no llega a la presencia de un 1% en la fase curricular. Y por otro lado, elementos, fenómenos del contexto, como violencia, abuso, discriminación,
el sexismo, el clasismo, la pobreza, la homofobia. Mismo ejemplo y más dramático todavía. En muchos casos es el 0% de presencia. En el mejor de los casos, discriminación es el que más tiene, con un 0,4% de presencia en estos 1.347 objetivos de aprendizaje de primero básico a cuarto medio. ¿Ya? Entonces, estos fenómenos de disociación formativa y descontextualización efectivamente están presentes en el dispositivo que regula esto. Habrán profesores, podrán decir, ustedes lo he visto, hemos sido testigos nosotros mismos, eh, tratamos y existirán voluntades de tratar de abordar estos temas, pero el dispositivo que lo regula y las mediciones, los sistemas de evaluación están fuera y están totalmente alejados de estos fenómenos sociales y de estos idearios que se supone deberíamos perseguir y están declarados en nuestros proyectos educativos, están en las instrucciones de las bases curriculares, pero no están presentes en los objetivos de aprendizaje. Y los profesores planificamos con los objetivos de aprendizaje, planificamos con las introducciones de nada, no planificamos con la ley tanto, tomamos las bases curriculares, tomamos las bases, los programas y esos son los que disponemos a la hora de planificar nuestras clases. Entonces, tenemos una problemática bien grave ahí. Por otro lado, la superintendencia, esto es lo que nos ha estado pasando estos últimos años, existe un aumento de denuncias en la superintendencia de educación por situaciones de convivencia escolar. En el 2015 teníamos 7.705 casos registrados. Es importante decir que estos son los casos declarados, los que se hacen denuncias, se hacen debidos procesos, etcétera. Imagínense lo que oculta detrás este universo de denuncias, o sea, todo un mundo que podría multiplicar esos casos. En 2024 llegamos a los 14.000, o sea, el doble. En conjunto representan cerca del 70% del total de las denuncias. eh, lo de convivencia escolar, lo asociado a convivencia escolar. Las alzas más importantes en este sentido son las de maltrato y discriminación por identidad de género, por nacionalidad, por origen racial, por necesidades educativas especiales, por condición socioeconómica, etcétera. Y otras causas que se agregan a esta es la vulneración de derechos y garantías constitucionales, la irregularidad en las instancias de participación escolar, los procesos de democratización que están teniendo las escuelas, con los consejos escolares, etcétera, y situaciones de connotación sexual, entre otros. Esta información la sacamos directamente de la Superintendencia de Educación, que como les decía, es una foto parcial de lo que oculta el sistema detrás. Entonces tenemos nuestro diseño curricular nacional, nuestras bases curriculares, un documento mandatorio que marca, condiciona y prescribe, y su bajada con los programas de estudio, que siempre son opcionales, pero los profesores sabemos que lo usamos bastante para el desarrollo de nuestra actividad. Y bien abajo está lo que nosotros hacemos, o bien lejos del diseño curricular nacional está lo que nosotros planificamos en el aula, la planificación didáctica, donde entran variables como el tipo de escuela, su proyecto educativo, donde estoy, la diversidad del territorio, etcétera, ¿ya? Y existe un vacío, una distancia que es bien grande, que es bien inalcanzable entre ambas situaciones, entre el diseño curricular de nuestro sistema y la planificación que hacemos los profesores. En ese contexto, nosotros proponemos, o existe la propuesta del modelo de nuclearización curricular, que se sitúa como un diseño curricular situado que permite no implementar el currículum, sino desarrollar un currículum territorializado, incorporando estos elementos que sabemos que son importantes para las trayectorias formativas, que sabemos que nos están produciendo problemas a nivel social, eh, y que sabemos que están mermando las intenciones de los chiquillos de seguir yendo a clase. O sea, como la vida pasando, un tipo de vida o situaciones de la vida pasando por un lado, en la sala de clase hablando de otra cosa. Este diseño curricular situado, este desarrollo curricular,
nos permite la integración de aprendizaje, porque podemos tomar elementos del contexto que nos permitan dialogar entre las áreas de conocimiento, entre las distintas disciplinas. Y la integración curricular la podemos ver en distintos niveles, en el despliegue de las secuencias de aprendizaje. Lo podemos ver a niveles de actividades, que es lo típico cuando nos juntamos con algunos colegas, estas reuniones express que tenemos caminando, bajando la escalera, entre medio de los recreos, que nos ponemos de acuerdo bien rápidamente para hacer en conjunto actividades donde puedo enlazar lo que yo estoy viendo con el otro colega, con la asignatura. Existe un nivel superior o de más complejidad en donde podemos integrarnos a través de los conceptos claves, de alguna categoría articulatoria, algún tema que nos pueda referenciar y que nos pueda juntar a profesores de distintas asignaturas eh, para proponer una experiencia más integrada. Podemos hacer un nivel mucho con más profundidad a nivel de los objetivos de aprendizaje, donde ya empiezo ya hago un análisis más exhaustivo de los contenidos, de las habilidades del currículum de mi asignatura, y luego empiezo a entrelazar y hacer un proceso de categorización, etcétera, y de ver cómo puedo ahí integrarme con otras asignaturas. Y hay un nivel superior o de más complejidad que es a nivel de propósito. Vamos a hacer integración curricular a nivel de propósito formativo, que es lo que propone el modelo de nuclearización curricular. Y esta lámina que está acá presenta los tres pilares del modelo, cómo le hacemos frente a este diagnóstico que parece tan negativo, que parece eh, bien complejo de abordar. Bueno, a través de eh, la propuesta que hizo Miguel y la colaboración de los y las profesoras, importante decirlo que este modelo fue mutando a través del tiempo y que las mutaciones del modelo tuvieron que ver por la interacción de los y las profesoras. Entonces, en parte, eh, su autoría, si bien siempre referenciamos al profesor Miguel Caro, también hay otra parte que relevar que tiene que ver con cómo esto se desarrolló a través de las comunidades educativas y la agencia de las y los profes. El modelo contempla tres pilares: las transversalidades educativas, que van a ser nuestro foco orientador, que nos conectan con este ideario que está perdido en las bases curriculares y que está en las partes declarativas de nuestras bases curriculares y de las orientaciones de las políticas públicas, etcétera. Ahí aparecen idearios, por ejemplo, asociados a nuestras concepciones o lo que queremos respecto a la ciudadanía, la participación, la convivencia, la interculturalidad, la conciencia ecológica, la educación no sexista, etc. Es conversar sobre qué tipo de sujeto queremos construir en nuestra escuela, qué tipo de persona estamos formando, y qué tipo de sociedad queremos construir, que es como debe ser, si no para la mayoría de los profes, debe ser el motor por lo que escogimos estudiar pedagogía. Por otro lado, el siguiente pilar tiene que ver con la contextualización, esto que nosotros llamamos problemas socialmente relevantes, que básicamente es la educación para la vida en sociedad, o sea, no hacernos los lesos con los fenómenos sociales que hoy día están pasando en nuestra vida, están pasando en la vida de nuestros niños y niñas. Por ejemplo, el cambio climático, el bullying, lo relativo a las redes sociales, eh, la salud mental, hoy día con la crisis de salud mental que tenemos en los distintos niveles etarios, entre niños y niñas sobre todo y con mayor cuidado, pero también con nuestros adultos, como esa interacción de nuestros niños y niñas adolescentes las tienen con sus familias. Que crecieron en un sistema educativo que no le daba el suficiente valor a esto. El fenómeno de la inseguridad hoy día también es un fenómeno que no está contemplado en ningún lado, que es difícil de abordar, pero merece una conversación pedagógica respecto a cómo abordarlo dentro de la escuela. Si nos está pasando, si hoy día tenemos comunidades que se ven acechadas por la inseguridad, que se
que se vive inseguridad dentro de las aulas, que se vive inseguridad dentro de las casas, etcétera, cómo eso lo podemos proponer como un dispositivo de aprendizaje. Y por último, como último pilar, no nos olvidamos, porque no nos salimos de la ley, están nuestras bases curriculares, está la integración de los objetivos de aprendizaje. En este caso, para seleccionarlo, integrarlo, fusionarlo, sintetizarlo, reelaborarlo, nuclearizarlos, como un aprendizaje más global que se pone al servicio de estos otros dos pilares, de poder mirar estos problemas socialmente relevantes, pero también con un foco orientador hacia una transversalidad, hacia una definición de un ideario que va a ser construido por los grupos de profesores y profesoras, por las comunidades. Nuestra nueva unidad eh, de aprendizaje le llamamos propósito formativo, que es lo que integra estos tres pilares: la transversalidad, la contextualización, los problemas socialmente relevantes y la integración de objetivos de aprendizaje. Entonces estamos hablando de un cambio de paradigma con este diseño curricular situado. Pasamos de objetivos cognitivos conductuales que medían solo el contenido y la habilidad a un propósito formativo mediado por la agencia docente que amplía la concepción de aprendizaje, porque en él ya no hay solo contenido y habilidades, sino que hay transversalidades, hay problemas socialmente relevantes, hay contenidos nuclearizados, porque están asociados a otras asignaturas, a otros campos de conocimiento, y hay habilidades nuclearizadas también, no olvidamos de la importancia de ello tampoco. Acá hay una cita bien bonita de una profesora del Liceo Darío Salas, del segundo ciclo de nuclearización curricular que terminamos este año y que empezamos el año pasado. Eh, Ella nos decía: lo que más me interesa es saber cuál es el objetivo del objetivo. O sea, ¿para qué estoy enseñando esto que me está pidiendo el currículum? Tenemos un aprendizaje mucho más profundo, integral, contextualizado, transversal e integrado. Y tenemos un proceso de elaboración y cobertura curricular cualitativa sin la necesidad de recortar ni priorizar necesariamente, sino que integrando todos los elementos. Entonces, nuestro propósito formativo es un tipo de logro educativo más amplio que el aprendizaje cognitivo académico, ya que promueve un horizonte de sentido global. Y en este están contenidos los elementos que les mencioné antes: las transversalidades, problemas socialmente relevantes y los objetivos nuclearizados, que están compuestos por categorías articuladoras y habilidades centrales. Acá tenemos una cita de la jefa UTP del Liceo Mirador del Lago, del SLEP Yanquihue, quienes, sin mediación de nosotros y solo con las publicaciones, con las redes sociales, iniciaron procesos de nuclearización hace un tiempo atrás. Ella nos comentaba en una entrevista que pudimos hacer acá cuando la tuvimos de visita. eh, Nos decía: más que poner el contenido al servicio de la habilidad, es situar la habilidad y el contenido al servicio de un problema contextual y una transversalidad. O sea, cambiamos el foco, cambiamos el paradigma de lo que estamos haciendo en el aula. Y esta es el diseño de la matriz de diseño curricular, ¿ya? Que es un soporte escritural solamente para organizar el proceso de diseño y desarrollo curricular. Tiene 5 pasos que nos permiten la toma de decisiones curriculares. La primera definición, la primera parte de la matriz, conlleva definir las coordenadas formativas y contextuales, o sea, la definición del ideario, las transversalidades, y la definición de los problemas socialmente relevantes que están en vínculo. Tengo un fenómeno social, una problemática social, la vinculo con un ideario o cómo solucionar, cuál sería el ideal de solución de esta problemática, o sea, dónde queremos construir o cómo queremos que opere este sujeto para aportar a la solución de esta problemática social. Un segundo paso que tiene que ver con un trabajo con las bases curriculares, que es la decodificación de objetivos de aprendizaje en contenidos y habilidades. Literalmente desmenuzamos hasta el último contenido y la última habilidad que está presente en los objetivos que determinan los profesores que van a utilizar.
¿ya? Posterior a eso, un tercer paso es la categorización de los objetivos de aprendizaje, o sea, a partir de esta desagregación de los contenidos y habilidades, los y las profesoras determinan cuáles son las categorías que pueden articular todos esos conocimientos, cuáles son las categorías o son las habilidades centrales que pueden desplegar todas las habilidades que están presentes en los objetivos que seleccionaron, de forma de que no quede nada del currículum fuera, ¿ya? Sino que reelaborado, reconstruido en una nueva forma, ¿ya? El cuarto paso es la redacción del propósito formativo, que conlleva la mezcla, la integración del objetivo nuclearizado, ya pasado por este filtro de categorización, y le agregamos las transversalidades y el problema socialmente relevante, y ahí tenemos nuestra nueva unidad de aprendizaje, que es el propósito formativo. Y recién ahí vamos a la elaboración de estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que también supone un gran desafío, porque ya no voy a poder seguir replicando las típicas pruebas que miden contenido y habilidad, sino que en este caso estoy desafiado a evaluar un propósito formativo que contiene mucho más que contenido y habilidades. Les quiero mostrar dos ejemplos de esta elaboración. Un primer ejemplo de hecho entre profesores de un departamento de matemática, profesores de matemática que elaboraron esto. En este caso, utilizaron objetivos de aprendizaje de las bases curriculares de séptimo básico, el objetivo 15, 16, 17, estimar el porcentaje de algunas características de una población desconocida por medio del muestreo, representar datos obtenidos y mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango, ¿ya? El objetivo, o lo que ellos lograron sintetizar y nuclearizar, el objetivo nuclearizado de estos tres objetivos fue el siguiente: estimar, comparar y representar medidas de tendencia central de una población desconocida. En este objetivo nuclearizado están todos los contenidos y están todas las habilidades, ellos se imaginaron cómo desplegar todos los contenidos y todas las habilidades que están presentes en estos tres objetivos, e hicieron esta síntesis, este objetivo nuclearizado. Y ellos habían elaborado previamente una transversalidad que era un poquito más grande que esta, la ajustamos para el PowerPoint, que tenía que ver con promover el valor de las emociones. Y por otro lado, el problema socialmente relevante tenía que ver con el impacto del ciberacoso eh, en sus niños y niñas, ¿ya? Eh, ¿En qué quedó esta síntesis? ¿Cuál fue su propósito formativo que integraba la transversalidad, su problema y el objetivo nuclearizado? El que está aquí abajito, que dice: promover el valor de las emociones como una dimensión esencial del crecimiento de la persona en la comunidad, a través del análisis y comparación estadística del impacto socioemocional que producen las situaciones de acoso en las redes sociales en la población infantil adolescente, utilizando las medidas de tendencia central. O sea, tenemos la disposición de estos tres objetivos de aprendizaje del currículum nacional, pero hoy día orientados y poniendo el foco en situaciones que me imagino que ellos estaban viviendo en su escuela, que tenían que ver con el ciberacoso, con el vínculo de las redes sociales y el ideario de promover el valor de las emociones como una dimensión esencial del crecimiento de la persona. Hicieron el cruce y lograron un propósito formativo mucho más complejo, mucho. Por acá tenemos otro ejemplo, en este caso de profesores de distintas asignaturas, de física, historia, biología y música. También acá hicieron integración entre dos niveles de aprendizaje, entre primero y segundo medio. En física, profesor eligió de primero medio, eligió el objetivo de aprendizaje 10, explicar fenómenos del sonido. En historia de segundo medio, el objetivo de aprendizaje 23, explicar los elementos que constituyen un estado de derecho. En biología de segundo medio, explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente. Y resumiendo, no lo voy a leer todo porque son bien largos. Eh, y en música eligieron el objetivo
de aprendizaje número 7, que es valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la evolución de la música. ¿Ya? Que acá está más desarrollada la tabla, el ejercicio que propone la matriz. Si se dan cuenta aquí en esta columna gris de los conceptos y conocimientos están desarrollados, están marcados en el objetivo, todos los conceptos y conocimientos presentes en cada uno de los objetivos. Sonido, fenómeno sonoro, efecto Doppler, modelo ondulatorio, emisiones, contaminación, en historia, Estado de Derecho, Constitución, poder del Estado, etcétera. En biología, sistema nervioso, organismo, estímulos, ambiente. En música, medios de registro, evolución de la música, etcétera. Contenidos, conocimiento. Y por otro lado, en la columna verde, están las habilidades y o procedimientos que contemplaban estos objetivos de las bases curriculares. En este caso, en física, explicar, experimentar; historia, explicar, analizar, debatir; biología, explicar, investigar, comunicar; y en música, valorar críticamente. ¿Ya? El proceso de categorización que ellos hicieron, fijaron de todo este listado de contenidos, fijaron que las categorías que podían articular todos estos conocimientos eran los fenómenos sonoros, transmisión, contaminación, sistema nervioso, cuidado, derechos humanos, convivencia, participación. Con esas categorías entonces podrían hacer un despliegue de todas las otras sin que quedara ninguna fuera. Y las habilidades centrales definidas por este grupo de profesores fueron valorar, analizar, investigar, debatir y comunicar. Entonces, hicieron una síntesis, su objetivo nuclearizado, solo a partir de lo establecido en los OA. Acá todavía no hay transversalidades ni hay problemas socialmente relevantes. Su objetivo nuclearizado quedó en valorar las expresiones musicales y sus manifestaciones sonoras e investigan críticamente los fenómenos acústicos cuya transmisión produce contaminación en el ambiente, afectando el sistema nervioso y vulnerando los derechos humanos relacionados con la convivencia y la participación. Comunican y debaten sus resultados. ¿Ya? Vamos con el siguiente paso, que es la integración de este objetivo nuclearizado con la transversalidad y el problema socialmente relevante. Un segundito para correr esto. El propósito formativo redactado por este grupo de profesores es promover el pensamiento crítico frente a fenómenos ambientales a través de la investigación de fenómenos sonoros que favorecen la apreciación musical, pero que también pueden afectar la salud de las personas comunicando y debatiendo resultados en cuanto a los efectos de la contaminación acústica, considerando los aspectos físicos, biológicos, psicológicos y legislativos involucrados. Tenemos la presencia de la transversalidad educativa, de los problemas socialmente relevantes asociados a la salud de las personas, los efectos de la contaminación acústica, y tenemos los contenidos y habilidades también seleccionados: apreciación musical, los fenómenos sonoros, aspectos físicos, biológicos, psicológicos, legislativos involucrados, que es parte del conocimiento más duro, y habilidades como investigación y apreciación musical. Todo en este propósito formativo que es más complejo. Para terminar esta presentación, antes de pasar a las preguntas, comentarios, esta última lámina hace un resumen de las etapas del ciclo de nuclearización curricular. ¿Ya? Del proceso que nosotros desarrollamos con las escuelas cuando nos permiten colaborar con ellas. Cuando nos llaman a colaborar, hacemos siempre este ciclo, ¿ya? Que tiene distintas duraciones, que tiene muchas variables respecto a las condiciones de la escuela, al tiempo que tienen, etcétera. Pero siempre se despliega este mismo ciclo, que es básicamente una primera etapa de diseño curricular, ¿ya? Donde hacemos todo este análisis para llegar al el propósito formativo, ¿ya? Luego un diseño didáctico evaluativo, como desarrollamos las clases. Ahí nos estamos preocupando recién del cómo vamos a abordar esto en el diseño de clase a clase. Luego viene un registro, una implementación y registro en el aula.
es importante que el ciclo de nuclearización contempla la implementación. Esto se piensa, siempre se está elaborando para una parte específica del año. Algo que le pedimos a los docentes. ¿Cuándo se va a implementar? Imaginémonos el momento en que se va a implementar. Entonces, eh, hacemos un cronograma en donde ajustamos las fechas para que la implementación vaya, porque a partir de esa implementación nosotros registramos algunas clases de manera voluntaria a quienes quieran permitirnos entrar a sus clases. eh, y las usamos para una sesión siguiente, para una cuarta etapa, que es el análisis de la implementación en el aula, que no tiene que ver con ver si el profesor lo hizo bien o mal, o con la típica estructura eh, visado de clases, si tuvo inicio, desarrollo y cierre, si completó los tiempos, etcétera, sino más bien a ver cómo se desplegó el propósito formativo, qué cambio hubo en las clases, en la forma que estaba haciendo la clase el profesor antes cuando tenía que enseñar ese mismo contenido y cuál es el cambio que se produce ahora que tenemos un propósito formativo mucho más amplio. ¿A dónde se movió ese conocimiento? ¿Cómo se desplegó? ¿Cuál fue la interacción que tuvieron los niños y las niñas que estuvieron en esa clase, etcétera? Hay un análisis bien exhaustivo, bien propositivo, porque lo que se está analizando ahí no es el desempeño unitario de un profesor, sino que la construcción colaborativa de todos los que participaron en este diseño. Así que esta sesión siempre nos deja con una grata sensación, porque se hace desde en un espacio de mucho respeto, de mucha colaboración, de mucha apertura, de mucha valoración, que es algo que nos ha quedado bien presente, en la necesidad de ser valorado el trabajo del profesor, sobre todo entre colegas, y de tener un espacio donde mirar nuestras prácticas también. Y una última etapa, porque esto no puede solo quedar así en una burbujita, sino que siempre contemplamos que podamos tener el espacio para tomar decisiones, orientaciones de continuidad, cómo continuamos. El trabajo en la escuela, cómo volvemos a hacer el diseño, cómo planificamos nuevamente otra unidad o disponemos de otro proceso de aprendizaje. Acá también aparece la síntesis de las matrices realizadas, el proceso escritural para llegar al propósito formativo queda registrado en una matriz, entonces nosotros después la sistematizamos, en algunos casos alcanzamos a producir un cuadernillo de nuclearización curricular que pretende ser ejemplo, que pretende dar muestra del trabajo realizado por la y los docentes, porque son ellos quienes hacen ese diseño. Nosotros no intervenimos más allá en diagramar los cuadros y que nos quede bonita la presentación. El diseño es 100% elaborado desde el profesorado. Y al calor de todo este proceso, eh, un aspecto relevante que es parte del trabajo que desarrolla el centro y que pretende contribuir del centro hacia adentro de la universidad, en la formación, en este caso nosotros como universidad formadora de profesoras y profesores. Paralelo a este proceso se va llevando un proceso de sistematización del conjunto del proceso, en donde hay sistematizadores, sistematizadoras que están encargados de registrar las reflexiones que van ocurriendo en cada una de las etapas de elaboración, de diseño curricular, del diseño didáctico, las conversaciones, lo que se dijo en el análisis y la implementación, en las decisiones, por ejemplo, hoy día estamos avanzando en las decisiones que hoy día están teniendo que tomar los equipos de gestión para disponer los espacios necesarios para poder desarrollar este trabajo, etcétera. Todo eso, la idea es que quede sistematizado y de ahí producir un conocimiento nuevo, que es un conocimiento puro, que nace de quienes están implementando y están siendo la primera línea en la educación, que son las y los profesores, las y los equipos directivos, los equipos directivos de cada una de las escuelas. Es importante para nosotros destacar este conocimiento y que no queden experiencias eh, que sean burbujas y que no tengan relación con el entorno, sino que podamos eh, elaborar un producto, en este caso a través de cuadernillos. Estábamos pronto a,
a exhibir o a sacar, a lanzar un libro a partir de la experiencia del piloto de nuclearización realizado con las primeras 6 escuelas en Santiago. Y la idea es que quede ahí y que que se vaya replicando, que podamos ir movilizando ese conocimiento que es tan valioso, que le puede servir a mucha gente eh, que no tiene el espacio para acceder. Y con eso cierro la presentación, con la invitación también a que puedan seguir las redes y que puedan ser parte de la invitación que le hacía Guillermo también de sumarse a esta iniciativa de construir el día de mañana eh, el tan anhelado sueño de la red de escuelas experimentales, que creemos firmemente que puede ser una contribución muy, muy grande a los desafíos del sistema educativo chileno. Con eso cierro y doy paso ahí a las preguntas que pudieran haber. Vuelvo acá y dejo. Muchas gracias, José. Oye, perdón que me haya No, extendido súper bien, tanto. súper bien, súper Traté bien. de avanzar ahí en un ritmo prudente. Así que, No, muy bien, sí. La idea ahora es poder conversar, comentar, ¿cierto? Parte de los aspectos que se han ido situando y tenemos, ¿cierto? Cuando en la partida saludamos a Marcela Jo. No sé si está por ahí Marcela, si nos pudiera comentar, si tiene alguna duda, algún comentario para la presentación de José y en función del trabajo que ellos desarrollan desde sus respectivas unidades, lo mismo con Fernando, con Nelly o con Viviana. Así que les dejo ahí el espacio para que podamos dialogar, podamos discutir algunos de estos temas y puedan hacerle ahí preguntas a José. Así que no sé Eh, si... bueno, primero, muchas gracias. Y la verdad es que, bien honesta, yo no sabía que ustedes estaban trabajando con esto. Entonces, ¿cuántas escuelas fueron con las que ustedes trabajaron? ¿Cómo pudieron contactarse con ellos? ¿Tienen alguna característica especial como para nosotros saber? y nosotros hemos tenido distintos mecanismos de vinculación con las escuelas. En el piloto Santiago 1, la interacción se hizo a través de la Dirección de Educación Municipal. Entonces ahí pudimos construir una red de escuelas. En ese caso, en el primer piloto se articularon 6 escuelas que vivieron un proceso largo que duró 2 años. Luego continuamos ese convenio de colaboración con la DEM y pudimos incluir a 8 escuelas más con 2 años siguientes, proceso que terminamos hace 2 meses atrás. Y por otro lado, hemos estado siempre abiertos a que nos contacten. Aquí lo voy a decir súper claro a Miguel, que ha sido el principal receptor de las invitaciones. Nos llaman y nosotros nos disponemos a ir a presentar el modelo, ya sea a los equipos directivos en una primera instancia o al grupo de profesores también derechamente, para ver si les gusta y si se puede iniciar algún tipo de convenio de colaboración para efectuar el trabajo más largo. Pero generalmente hacemos como este mecanismo de hacer una primera presentación tipo esta, más breve. eh, para enganchar con el modelo, para que lo conozcan y después ver las posibilidades de desplegar un trabajo más sistemático y adecuado a cada una de las escuelas. Hemos tenido aquí experiencia en red, como la que estamos trabajando que esperamos continuar trabajando en Atacama, que estamos trabajando con el Servicio Local de Educación de Atacama y con el Servicio Local de Educación de Huasco. Con Santa Corina también ahora iniciamos un ciclo en enero probablemente, pero también hemos desplegado talleres con escuelas que a través de, no sé, de sus PME muchas veces también disponen un espacio de articulación y que nos podemos insertar. Entonces es como a pedido de quien nos llame, articulamos ahí
la comunicación y el despliegue del trabajo. Muchas gracias, Marcela. No sé si hay alguien más, por favor, que puedan ahí comentar, compartir también las dudas que tengan con la propuesta, con el modelo y con la experiencia que ha estado desarrollando el equipo CENEPO. Viviana, adelante. Hola, buenas tardes. Estoy tratando de aquí. Tal vez la experiencia que yo puedo comentar es como extraña. Extraña porque, primero, gracias, me sumé porque es algo que me interesa tremendamente. Trabajo en el Liceo Profesora Gladys Valenzuela. Tratamos, ¿verdad?, de generar este espacio, sí, con la participación de Guillermo y también con la participación y la exposición de José. Eh, pero fue un primer acercamiento y yo diría que difícil igual, fue un momento como complejo. eh, no hay mucha adhesión, pero también no se entendía y no se conocía, más bien dicho, más que entender, sino que no se conocía. Pero después no se programó una segunda instancia, que era la instancia taller, entonces me da la impresión de que no hay adhesión, como sin, no voy a poner palabras que no me corresponden, pero es como que el equipo no estaría viviendo un poco esta propuesta de nuclearización. Entonces, queda la sensación, ¿verdad?, de que estamos así haciendo este trabajo de manera aislada dentro de la escuela y es difícil, porque si hay gente interesada, hay gente que trabaja un poco en este proyecto de unir el trabajo de asignaturas, una mirada distinta, pero es complejo. Desde mi, somos un campo pedagógico, tenemos eh, la llegada de profesionales en formación de distintas carreras, en sus distintos momentos de práctica, pero no hemos logrado convencer a las personas que tienen que abrir la puerta, por un lado, y hay un grupo de profesores mínimo que sí le interesa y que tiene ganas, a pesar de la diversidad y de todo lo que tú comentabas en su primer momento, ¿verdad? De todo lo que significa el agobio, etcétera, toda esta mirada de la situación en la que está el currículum. Entonces, es como trabajar ahí como bastante aislado. Hemos tratado, sí, vamos a tratar de unir criterios al interior de la escuela con las personas que quieren trabajar de esta manera. Estamos siempre atentos, incluimos por ahí, le mandé a dos profesoras, incluyó una profesora que todos estamos haciendo otra cosa en este minuto, entonces por eso a veces aparecemos con la cámara, porque sí estamos escuchando y muy atentos, pero estamos llenando libros y completando informes, etcétera. Hay dos personas en este caso, yo y otra persona del liceo, pero eso es lo que puedo por ahora comentar. Ojalá que esto cambie, ojalá que tenga una mirada distinta, no sé qué va a pasar para adelante, todos estamos como un poco expectantes con el panorama y la situación política que se va a vivir, que es muy compleja para nosotros, también como escuela, porque estamos viviendo la dimensión de un liceo multicultural, donde hay presencia de muchos niños migrantes que están con una crisis tremenda hoy día, familiar, de ver qué va a pasar con ellos después del domingo, entonces que ya están proyectando dónde van a vivir o qué van a hacer y qué no van a hacer, en realidad es complejo. Pero bueno, dentro de todo eso estamos aquí porque nos interesa un grupo de personas y vamos a ir trabajando de a poquito en esto. Eso, profesor Marco. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por compartir ahí su experiencia y el estado actual en el que estamos, que es parte de la realidad que se vive en las escuelas reales y concretas. Muchas gracias. Nelly ¿Puedo, Barahona. Sí, puedo por hacer un supuesto, adelante. comentario, Por profesora supuesto. Viviana? Un gusto de nuevo saludarla. Recordamos con gran agrado haber estado ahí compartiendo en el Liceo Gladys Valenzuela. Y sí, pues nosotros somos insistentes, entonces siempre estamos molestando a los equipos directivos porque nos faltó la segunda parte del taller, pues.
porque la primera parte que hicimos fue más o menos esto mismo, pero faltó la parte de elaboración, pues, de ir a mirar qué estábamos pensando los profes, por dónde podría circular la propuesta. Bueno, ahí la respuesta del equipo, que la entendemos también, tenía que ver con un apremio en la disposición de tiempos en los últimos meses del año. Entonces, por eso quedó pendiente. Nosotros, de hecho, todavía lo tenemos como un clic ahí por marcar, porque no perdemos el interés y vamos a volver a insistir ahora que tenemos la corroboración de que hay profesores y profesoras que quieren seguir trabajando con eso. Ese día nos quedamos un ratito más conversando con un grupito de profes. Estuvo muy interesante la conversa, pero vamos a seguir insistiendo porque los equipos directivos, ustedes lo saben, los que están acá, son un actor fundamental para que esto pueda desarrollarse. Esto no se puede hacer conversando en el trayecto de los 15 minutos de recreo, sino que tiene que haber un espacio determinado, consejos de profe, espacios de reunión de trabajo de los distintos equipos, etcétera. Eso es fundamental para que este trabajo pueda confluir y para que también tenga un impacto a nivel no solo de alguna individualidad de profesores, sino que a nivel colectivo, a nivel de la institución. Así que, profesora, y nuestro compromiso es volver a reiterar la invitación a que el equipo directivo de su establecimiento podamos seguir trabajando con ellos. Así que, Se lo agradezco, José, se lo agradezco. Muchas no, gracias. muchas gracias a usted, muchas gracias a usted. Muchas gracias, José. Doña Nelly Barahona está por ahí. Si tiene alguna consulta, pregunta, comentario, o don Fernando Aguilera. Buenas tardes. Más que comentar algo negativo de lo que he escuchado, pues estaba pensando cómo lo diseñaba. Me dio mucho gusto eh, ver el nivel de avance de algo que en nuestra zona territorial, nosotros como un conjunto de supervisores estuvimos conversando el año 22. La necesidad de articular, construir esto desde un enfoque formativo, incluso lo trabajamos con algunos colegios, pero quizás como le puede haber pasado a muchos otros, después la vorágine de muchas otras acciones nos desvió hacia otra ruta. Y en este sentido me alegro mucho la mirada que tuvo mucho más poderosa de la que miramos hace varios años atrás. Y en eso me alegra positivamente. Por eso estaba diciendo que no encontré nada negativo, salvo que qué bueno que esto pudiese ser mucho más amplio, mucho más masivo, porque sin duda este juicio del currículum, tremendo currículum que tenemos, lo compartimos varios, sin duda. Pero una gran dificultad para implementar esta ruta es el tiempo, que es un recurso valioso y demasiado escaso en la escuela. Esto es un proceso mucho más largo de lo que pueda sumar a lo que se da del tiempo de planificación y diseño, un proceso mucho más largo. Pero me dio gusto y me permití tomar algunas fotos de cosas que espero poder darle vuelta y pensar cómo abordarlas territorialmente, sabiendo que cada vez somos cada vez menos supervisores en el territorio, entonces tenemos menos manos y menos cabezas para ir pensando. Pero agradezco mucho el espacio, he estado escuchando atentamente todo, con cámara cerrada porque es que sale gente en mi oficina, me disculpen, pero ha sido muy interesante. Fernando, ¿usted en qué zona está? Tragante, En Talagante. Ah, mi vecino, pues. bueno, son las 10 comunas de las 5 de la provincia de Tragante y 5 de la provincia de Melipilla. Entonces voy a Perfecto. empezar a buscar cuando empezamos a trabajar esto, con qué colegio lo hicimos. Una vez Eh, se nos ocurre continuarlo para el otro año. bueno, logramos trabajar con Sonia Plaza de Peñaflor y logramos Sí, sumar Trabunco, sí, ¿ya? Sony Plaza abandonó esa ruta ya lamentablemente este año. Sí, sí. Está con una crisis interna compleja. Pero en Chabuco Mu- yo creo que puede haber posibilidades para el otro año. Sí, no sé, ellos, Vamos a buscar ahí
dos o tres posibilidades para retomar esto, porque hay un grupo de colegios que sí le podría interesar bastante. Por supuesto, y yo creo que hay que abrirse a estos espacios y mostrar esto que ha estado trabajando CENEPU, porque da pie para no abandonar, no cejar, eh, y por supuesto, eh, creemos que esa es la vía, por ahí son los lineamientos que podemos desarrollar. Miguel, si tú pudieras contar, Miguel Jara, que estuvo ahí en el contacto con Chabunco y con Sonia Plaza en el proyecto, en el Plan Nacional de Tutoría, para hacer ahí el Sí, comentario. bueno, hay una... Ok, ¿me estoy escuchando? Sí. Hola, Sí, buenas tardes a todos y todas. Bueno, efectivamente tuvimos la posibilidad, ¿cierto?, de llegar con el plan de tutorías cuarto básico a estas dos escuelas. Una que estaba originalmente en el plan y otra que por libre decisión se sumó, ¿ya? Nosotros buscamos, ¿cierto?, algunas escuelas para complementar, dado que algunas habían inicialmente manifestado querer participar, pero después no se consolidó ese interés. Y ahí nació Trabuco, ¿ya?, como posibilidad. Así que son escuelas bueno, están buscando formas de fortalecerse y tener una vía, digamos, de, de dar cuenta de los objetivos que como comunidad están luchando. O sea, son escuelas que tienen dificultades, obviamente, pero que tienen todavía, ¿cierto?, la voluntad y la fortaleza de seguir buscando alternativas, ¿ya? Así que yo creo que eso es lo más importante, porque finalmente lo que anima a todo esto es la vocación y la intención básica de los equipos docentes y directivos, ¿ya? Ellos están comprometidos todavía con una mejora en su desempeño, en condiciones que muchas veces no los acompañan. Yo quería aprovechar de hacer un par de preguntas, ¿ya? Porque me pareció súper interesante, súper potente, digamos, la exposición, ¿ya?, de José. Yo quería hacer dos o tres preguntas, voy a ahorrarme el comentario, así que para que entre las preguntas nomás, ¿ya? Lo primero, digamos, es cuáles son las condiciones que ustedes han visualizado de los equipos docentes de liderazgo directivo que facilitan esta experiencia, ¿ya? Porque es una experiencia que va contra la corriente, ¿ya? Estamos hablando, ¿cierto?, de que es una experiencia que tiene que convivir con el 67% del CIMSE, ¿ya? Y no sé cómo, y esa es la otra pregunta, ¿cierto?, de la derivada de esta pregunta, cómo conviven estas experiencias con ese espacio, digamos, del CIMSE. Nosotros nos chocamos con el CIMSE con el programa de las tutorías, ¿ya? Entramos en octubre a trabajar en medio del CIMSE cuarto básico, así que sabemos lo fuerte que es trabajar en ese contexto, ¿ya? O sea, todos saben en general, pero nos tocó específicamente tener que tratar de montar un proyecto que no está asociado o alineado con la lógica de lo que es el calentamiento del ciencia en la escuela, ¿ya? La otra pregunta que quería decirles, plantearles era, ¿cómo creen ustedes que esto pasa a ser una experiencia piloto, una experiencia más bien exploratoria, ¿ya?, a constituirse una política pública, ¿ya? Es decir, cuáles son las condiciones. Se habla por ahí de esta red de escuelas orientadas a la experimentación pedagógica, que suena muy bien, pero hay que visualizar cómo se arma esto en un contexto donde no necesariamente eso está a la mano, ¿ya? En un sistema tan normado por el currículum, y esa es la última parte de la pregunta, es cómo ustedes ven el tema de los liderazgos intermedios o sistémicos, ¿ya? Porque estamos en medio de un proceso donde tenemos esta presión tan grande, ¿cierto?, del 67% del currículum a través del CIMSE, pero también las prácticas pedagógicas y las prácticas directivas que están muy alineadas con eso. Y aparece, digamos, se fortalece un espacio intermedio, como son los servicios locales de educación, ¿ya?, que antiguamente dependían de la voluntad del alcalde de turno, si le da más importancia o no a los DAEM o a las corporaciones municipales. Pero no hay una cosa sistémica que haya creado estos espacios de gestión como espacios estrictamente pedagógicos. Pero en el caso de los SLEP sí, hay una promesa de poner en el centro lo pedagógico,
hay una situación en donde sabemos que eso va a costar, ya sabemos, porque los SLEP han estado peleando con puras cuestiones administrativas, ¿ya? Por lo tanto, se empieza a crear una cultura donde lo administrativo nuevamente se come a lo pedagógico. Entonces, este tipo de experiencias a lo mejor no hay que buscarlas por el lado general, nacional, ¿cierto? Del currículum, del ministerio, sino que buscar hacer sistemas en el espacio intermedio del liderazgo que está buscando modelos de trabajo. O tiene que buscar, o tiene que hacerse cargo de esta promesa de buscarlo e implementarlo. Perfecto, yo tomé nota. Ahí igual le voy a tirar la pelota a Miguel para aprovechar que estaba acompañando, pero me voy a lanzar con la primera, compañero, respecto a las condiciones de los equipos docentes que podrían facilitar la experiencia. Nosotros tenemos una condición excluyente para que esto ocurra y que es la voluntariedad del inicio del trabajo con los equipos. La idea no es que el equipo directivo determine que esta es la fórmula que va a ocupar de aquí en más la escuela, sino que se llama un proceso, se llama un trabajo voluntario que es posterior a tener esta primera charla de inicio de conocimientos del genérico del modelo y ver a qué le produce algún tipo de interés y a partir de ese núcleo que está interesado, que quiere construir una propuesta nueva, trabajamos con ellos. Hemos tenido escuelas donde van 5 profesores de la escuela, otras donde ha participado el 90% de la escuela o casi el 100% de la escuela. Las escalas de impacto obviamente son bien distintas, pero para nosotros el componente de la voluntariedad es muy significativo, una parte basal de esto. Por otro lado, también hemos ido descubriendo, sobre todo en este último proceso, porque el modelo partió como una búsqueda de los profes, como que antes los profes eran quienes buscaban el modelo primero. Entonces esto después se fue expandiendo y fueron los equipos directivos quienes empezaron a asumir ese rol de buscarlo. Los profes igual, pero llegó a las esferas de los equipos directivos. eh, y en ese sentido nos fuimos pesquisando de la importancia, con lo que conversábamos con la profesora Viviana, de la importancia de que los equipos den esos espacios, porque estamos en un contexto que den los espacios de trabajo, perdón, porque estamos en un contexto donde hay una subjetividad y objetividad también docente respecto a la alta carga laboral, la alta carga administrativa, la implementación de políticas nuevas que exigen más papeleo, que exigen la articulación con distintos equipos, el PIE, qué sé yo, etcétera, con las autoridades nuevas en este caso, autoridades nuevas, nuevos procedimientos, nuevo proceso burocrático, etcétera. Entonces, no podemos hacer que eso no existe, no podemos no contemplar que en nuestro gremio eh, es un gremio que resiente mucho la valoración por su trabajo, la excesiva carga de su trabajo y por otro lado la no valoración, la no retribución, sino que siempre la carga. Entonces ir agregándole mochila, o sea, agregándole más cosas a la mochila de carga del profesorado. Para nosotros ha sido fundamental contar con el apoyo y con el espacio que puedan brindar los equipos directivos, que ellos puedan dar el espacio que merecen los profesores para encontrarse y diseñar. Y en ese sentido, aprovecho de tirar la- la pelota para para la pregunta 3 que tenía que ver con los liderazgos intermedios. También estamos en un proceso eh, de búsqueda de esta nueva relación con estos espacios intermedios, con los servicios locales, con las unidades de acompañamiento técnico-pedagógico. Nosotros, a propósito del inicio del Plan Atacama, que esperamos que sea con los profesores el próximo año, tuvimos un proceso inductorio del modelo con los jefes, con las unidades técnicas pedagógicas de la escuela, pero también con las unidades de acompañamiento técnico-pedagógico del SLEP,
porque entendíamos que esto tiene que tener una coherencia a nivel sistémico, porque si vamos a estar después inventando instrumentos de evaluación, o va a venir alguien a mirar mi trabajo y va a estar en otro paradigma, en otra línea de trabajo, eso va a producir choque igual. Entonces, necesitamos alinear elementos del sistema. Afortunadamente, nos hemos encontrado con grandes personas, grandes profesionales, muchos profesores, porque no todos son profesores, pero muchos profesores que conocen la experiencia de aula, y están aperturados a establecer ese vínculo, a escuchar a la escuela y a poder alinear sus mandamientos, alinear las disposiciones que ponen los servicios, las disposiciones ministeriales, y poder establecer un circuito que sea coherente, porque el sistema sin esa coherencia no resiste mucho más, o vamos a seguir implementando lo mismo. Eso respecto a las preguntas. Y no sé, Miguel, si me Sí, quieres complementar. sí, mira, agradecer las preguntas que se han hecho, los comentarios. Muy importante para nosotros recoger toda esa gama de perspectivas para ir incorporando permanentemente a nuestro modelo de trabajo, a nuestros criterios o reglas de decisión que configuramos para hacer los procesos con escuela. Y cada una de esas matices o preguntas o perspectivas y percepciones va haciendo más fina la mirada que nosotros podemos tener. Entonces, agradecer. Y respecto de esta última pregunta, de este último pool de preguntas, partir señalando que hay una condición mínima, como decía José Miguel, es que efectivamente es el equipo directivo. Voy a ser súper directo, sincero, y me voy a ahorrar palabras para decir algunas cosas, pero que son más complejas de lo que voy a decir, pero voy a operar con el mínimo del mínimo de requisitos. Tiene que estar el equipo directivo involucrado, y el director o directora, si no tiene posibilidad, no tiene condiciones, no tiene tiempo para meterse directamente, que es lo ideal, a lo menos que esté el jefe de UTP o jefa de UTP. ¿Ya? Eso es una condición clave porque nosotros nos vamos y queda esa persona a cargo del despliegue de los procesos pedagógicos y tiene que estar alineada. ¿Ya? Y si no, esto se va desmoronando. Dicho eso, el grupo de voluntarios pueden ser, si una escuela tiene 30 profes y son 7 los que van a partir, no importa, da lo mismo. Porque nada más que la escuela se va a demorar un poco más y va a tener que hacer dos vueltas, hacer dos pasadas para completar un número que tenga mayor impacto, porque lo que hacen los profes en el boca a boca van seduciendo a los otros. Hay un momento en que las palabras tienen que dar paso a la acción. Yo no voy a poder convencer a una persona, ni obligarla, ni hacer magia para que se interese, pero cuando voy haciendo y las cosas van resultando y va floreciendo entre los propios estudiantes que van comentando, los profes, el resto de los profes se va interesando. Lo hemos visto mil veces. Los profes se van interesando. Y a lo mejor no el 100% de la escuela va a estar, pero va a haber un 60-70% del establecimiento escolar que sí va a estar puesto después de dos vueltas que haga este proceso. Va a estar ese 60-70% y con eso es suficiente para que el proyecto educativo se pare en dos patitas, digamos, y logre caminar en una perspectiva transformadora de largo plazo. Lo segundo es que respecto del CIMSE, siempre nos hacen la pregunta y la entendemos perfectamente porque es un elemento estructural que está horquillando los procesos, que está condicionando los procesos y tiene consecuencias. Esto es lo que la literatura llama el régimen de rendición de cuentas de altas consecuencias, y si tú te mueves de la foto y te pillan afuera, digamos, sonaste, o sea, te categorizan la escuela de una cierta manera, en fin, y al final te pueden cerrar la escuela, artículo 31, Ley de Aseguramiento de la Calidad. Dicho eso, este modelo no promueve el CIMSE porque tiene una concepción del aprendizaje que es contrario a la literatura amplia sobre el aprendizaje. El aprendizaje no son contenidos y habilidades, los contenidos y habilidades son insumos para el proceso de aprender, y hay una vastísima literatura, y hoy día con las neurociencias más todavía, de cómo opera la mente humana, cómo aprende la mente humana. No obstante, desempeños cognitivos integrales, desempeños cognitivos globales, sirven, o experiencias cognitivas integrales y globales más bien, sirven para responder a cualquier desempeño cognitivo o de un instrumento de desempeño cognitivo. Lo que ha mostrado es nuestra experiencia. No tenemos todavía estudios longitudinales
con una muestra y una cantidad de tiempo suficiente, pero ahora lo que podemos decir por ahora, sin temor a equivocarnos, es que de los grupos de escuelas con los que hemos trabajado, en cada una de estas etapas, los grupos que se han involucrado con mayor fuerza, con su jefe UTP, un grupo importante de profesores que han llegado hasta el final de la experiencia y que la han implementado en aula y la han sostenido, esos grupos de escuelas, si ustedes revisan los datos, después se los podemos entregar si quieren, a esas escuelas, en las mediciones de los últimos años, son a las escuelas en las que mejor les ha ido en el CIMSE. Y tenemos los datos para demostrarlo. Entonces, y no trabajamos para el CIMSE. ¿M? De hecho, lo que nosotros hemos ido percibiendo, bueno, y hay estudios que lo dicen, el estudio de Beley del CIAE de la Chile mostró que los que trabajan para el CIMSE se demoran 10 años en subir puntaje y son no más allá del 10% de la escuela. Entonces es mejor no trabajar para el CIMSE, no colocar esa ansiedad, construir experiencias de desempeño integrales, motivadas, con aprendizaje profundo, con aprendizaje integral, como señalaba, para la vida, que eso conecta mucho más con los estudiantes y eso va entregando herramientas para responder a cualquier instrumento. De hecho, los profes nos dicen, mira, le hacemos ensayos, le hacemos pruebas con celditas, les hacemos trabajo de presentaciones, le hacemos de todo y responden bien a todo cuando trabajamos con nuclearización. Entonces, son estas experiencias más integrales, más holísticas, más globales, las que pueden nutrir distintas hebras o dimensiones del desempeño en materia de aprendizaje. Entonces, no es necesario que lo intencionemos de manera particular, sino que más bien ampliamos el marco. Esto no lo hemos publicado, pero cada vez que porque no queremos seguir promoviendo esa lógica del aprendizaje, pero cada vez que nos preguntan lo decimos. Finalmente, respecto de política nacional, liderazgos intermedios, etcétera, señalar que mira, podríamos esperar sentados largo tiempo que esto se convierta en política nacional, más todavía con digamos, el contexto nacional que tenemos, ¿ya? Le hemos hecho empeño a que esto sea parte de una política nacional, pero no hemos logrado que eso se pueda concretar. Lo que hemos logrado es incidir en la documentación pública. Hay 6 o 7 documentos del Ministerio de Educación que incluyen la propuesta de nuclearización. DEPROP han estado trabajando, orientando o recomendando la propuesta de nuclearización. UNESCO ahora tomó la propuesta de nuclearización. Tenemos varias como avances en ese nivel más nacional, nivel regional, etcétera, pero de allí a que se convierta en una política sistemática hay un paso. Entonces, ¿qué hacemos en el mientras tanto? En el mientras tanto construimos de abajo hacia arriba y hemos ido pasando poco a poco a un nivel intermedio. O sea, del caso único, escuelas muy puntuales, a grupos de escuelas, 4, 6, 8 escuelas, a tratar de incidir en sistemas locales, escolares. De hecho, trabajamos ahora en Atacama con 34 escuelas a nivel de equipos directivos, más algunos docentes que se fueron incorporando de cada establecimiento. Entonces, no tenemos apuro porque un cambio de paradigma es una cosa larga, no lo vamos a hacer nosotros, solamente nosotros vamos a aportar un grano de arena en esa dirección, con esta propuesta y con lo que vaya surgiendo. Entonces, se construye de abajo hacia arriba y básicamente, para cerrar la idea, lo que estamos tratando de hacer es consolidar la idea de proyectos curriculares territoriales o situados en el marco de la política curricular nacional. No vamos a esperar a que haya un cambio de currículum. De hecho, ya no fue. Ustedes saben que finalmente la propuesta se rechazó 2 veces, la propuesta de nuevas bases curriculares, así que el 2026 volvemos al parecer, a las bases curriculares vigentes, se acabó la priorización, entonces si teníamos la mitad de objetivos, hoy día vamos a tener el 100% de los objetivos, no sé cómo lo vamos a hacer, cómo lo va a hacer el sistema. Entonces, mientras no haya un cambio, pasamos a la lógica de diseño emergente, diseño curricular emergente. Lo vamos armando en el camino con las y los profesores. Y en ese plano son dos requisitos que yo creo que son fundamentales, que es, por un lado, dejar redes de profes que colaboren luego con otros. O sea, nosotros llevamos a Atacama profes de Santiago. Entonces, y cuando terminemos el proceso de Atacama, el próximo año, 1 o 2 años vamos a estar allí. Cuando terminemos Atacama, vamos a armar una red de profes, 20, 50, 100 profes, no lo sabemos, de los cerca de 1000 profes con los que vamos a trabajar,
Y eso los vamos a llevar a otra región, a otra. Entonces, profesores con profesores expandiéndose horizontalmente por la base del sistema. Y en segundo lugar, tenemos que levantar una línea de formación continua para equipos técnicos, puede ser, o equipos directivos técnicos. Y eso vamos a tratar de desarrollarlo a partir del próximo año, que vamos a levantar un diplomado en desarrollo curricular situado, y ese diplomado va a estar, claro, va a estar abierto a profes, pero vamos a hacer una convocatoria especial a jefes técnicos, etcétera, etcétera. La idea es que en algún momento ese diplomado se pueda transformar en un magíster, un magíster en desarrollo curricular situado, no un magíster en currículum, no un magíster en teoría curricular, un magíster en desarrollo curricular situado, que tiene componentes teóricos, por supuesto, pero que se basa fundamentalmente en lógicas de construcción, de reflexión desde las realidades contextuales. Entonces, nos vamos a demorar un poco más, no hay atajo en esto, no hay un agujero de gusano, como diría la física, para llegar más rápido, pero hemos avanzado significativamente desde el primer documento que salió de nuclearización curricular, que fue el año 2021, a pesar de que la propuesta tiene una protohistoria que es de varios años anterior. Este fue un diagnóstico que se fue construyendo como desde 2011 en adelante, y el 2017 se instala la red de escuelas experimentales, se llamaba categorización curricular, no se llamaba nuclearización, y el 2019-2020 es rebautizada como nuclearización curricular. Desde ese minuto, que eran casos muy puntuales, a lo que estamos haciendo hoy día con escuelas que por sí solas nos enteramos todas las semanas que, o todos los meses, que en Alto Hospicio, que en Choapa, que en el sur, que en el norte, que empiezan a trabajar con este modelo, y cuando llegamos nos encontramos con tremendas sorpresas de grandes inventos que han hecho con el modelo de nuclearización curricular. Entonces, no estamos apurados. Ojalá nos ayudara la política pública, pero pudiesen pasar 5 años más, 10 años más, 15 años más, no tenemos idea. Entonces, en el mientras tanto, estamos avanzando a paso firme con la construcción de la red por la base y el fortalecimiento de los equipos o liderazgos intermedios, que son los que tienen que asumir una línea de conducción muy relevante. Así que creo que vamos avanzando comparativamente en los últimos 3 4 años, vamos avanzando con todo. Así que contentos por eso y por este tipo de preguntas también. Muchas gracias, Miguel. Excelente ahí la explicación y el contexto y cómo esto también se proyecta y bueno, la intención nuestra de poder convocarlo, invitarlos a ustedes a este espacio radica en que la semana anterior estuvimos trabajando puntualmente con la prueba mía y el foco que tiene el Plan Nacional de Tutoría, que tiene un foco que es desarrollar habilidades previas a las áreas del currículum. La idea de que ustedes participaran tiene que ver con dar herramientas desde la mirada curricular, obviamente desde esta perspectiva situada y territorial. Entonces, con esos dos elementos, nuestra pretensión como proyectos de Plan Nacional de Tutoría es ser un aporte para los equipos directivos. Con esto no vamos a resolver todo, pero creemos que hay una llave, hay una posibilidad, hay una ventanita que se abre y que obviamente esto es de más largo aliento y lo podemos proyectar y lo podemos seguir desarrollando. Y en eso, por supuesto, el trabajo que puede aportar la UMCE va en esa misma línea. Acá están los equipos, acá está el trabajo desarrollado y experiencia. Y obviamente lo que queremos hacer es que esto se proyecte, que vaya más allá y que siendo un trabajo de largo aliento, las distintas comunidades escolares, los distintos territorios, también vean que hay oportunidades de desarrollo en lo curricular, en el desarrollo de habilidades previas y que por supuesto es el granito de arena que nosotros queremos dejar en función de este proyecto de Plan Nacional de Tutoría que esperamos continuar. Uno de estos proyectos continúa el próximo año, el que está situado con las prácticas de castellano y matemática. El otro depende de otras variables para poder continuar, pero justamente queremos dejar este espacio. De hecho, este mismo espacio se repite mañana. Mañana jueves va a haber un segundo taller, que en el fondo es el mismo taller, pero para otros públicos que no pudieron estar hoy día. Y solo queremos agradecer al equipo CENEPU, agradecer a las personas que pudieron participar. Y si alguno de ustedes no pudo venir o tiene ganas de estar, por supuesto, mañana vamos a estar con el taller nuevamente, porque obviamente Roma no se construyó en un día y esto hay que seguir abordándolo, hay que seguir desarrollándolo. Y solamente quiero dar las gracias a todos ustedes porque creemos en esto y creemos que es un trabajo que hay que continuar. Así que bajo esta lógica queremos poner cierre a la actividad de hoy, reiterar los agradecimientos a quienes pudieron participar y yo voy a reiterar, ¿cierto?, la invitación
y ojalá que mañana a las 9 de la mañana quienes no pudieron estar estén presentes y por supuesto todo el material, todo lo que tenemos, tanto de las dos líneas, lo vamos a compartir con todas y todos ustedes. Así que muy, muy agradecido y un aplauso para todas y todos por este espacio que queremos que se masifique. Muchas gracias y a difundir, ¿ya? A seguir, ¿ya? Muy, muy agradecido. Que tengan una excelente tarde y vamos que se puede. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Ya, estamos, parece, ¿cierto? ¿Qué Sí, tal? Sí, Leslie, estamos. ahí, Leslie, para Mañana, que... sí, mañana va a estar Cristian o Cintia, pues nosotros tenemos justo un encuentro con los colegios y campus pedagógicos, ¿cachai? Entonces va a quedarse administrando el, eh, el Zoom, la plataforma Cintia o Cristian. Así que eso para avisar. Pero cualquier cosa, igual vamos a estar, yo voy a estar así como monitoreando por si pasa algo. Y lo otro que justo le había mandado a Guillermo como retro, que eh, como caché que JLP logró hacer su taller como en hora y media, más o menos, ¿cachai? Yo le comentaba al Guillermo que yo encuentro que es un gancho, porque online o por Zoom es más tedioso, es más cansador, ¿cachai? Porque está todo el rato viendo una pantalla, entonces la interacción, que esos videos que ustedes tienen, sobre todo unos extractos que yo he visto que los pasaron, no sé dónde, los subiste a redes, parece, pero sale, por ejemplo, una profe diciendo cómo ella se reencantó con su profesión a partir de la Sí, nuclearización curricular, después aparece una jefa de UTP que dice que pucha, que la pega. Yo creo que un trocito de eso, sí, claro. para darle un poco, es un gancho. Partir con eso, es decir, como casi con los resultados. Mira, esto es el efecto que Sí, provoca la perfecto. nuclearización en profe y jefe de UTP, y de ahí, a explicar el modelo, yo creo que te engancha más. Solo así como Sí, sugerencia sí, sí. nomás, porque te lo digo como espectadora, porque yo he visto Sí, esos videos y son tan bien hechos, tan sí, bacanes. sí, mira, vamos a tratar de. Yo, bueno, nos pilló esta cosa de dos cosas. Estamos reportando Atacama la retroalimentación, estamos levantando la observación del proyecto Atacama, que en eso nos jugamos la vida y la muerte, tú sabes. Ojalá que te vaya bien. Y entre medio y tuve que venir a San Vicente y me quedé en Pana. Entonces, yo de hecho no sé, de hecho me tuve que quedar acá en San Vicente y no sé si pueda devolver.